Estuvimos contigo durante todo el confinamiento, llevándote un poco del Centro de Formación Continua hasta tu casa. Ha llegado el momento de abrir las puertas nuevamente, para seguir formando a los profesionales de ahora y ofrecer espacios adecuados para el desarrollo organizacional de su empresa o institución, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. El Centro de Formación Continua de la UCA El Salvador está abierto para atenderte. Buenas tardes, tengan todas y todos. Bienvenidos a otro espacio de aprendizaje y de enseñanza por parte del Centro de Formación Continua de la UCA. Feliz inicio de semana, feliz lunes. Gracias a todas y a todas las personas que se están sumando en este momento a este espacio, en donde ya es habitual pues llevarles un poco del conocimiento que tenemos como UCA El Salvador, por parte de la planta de facilitadores externos que tenemos para desarrollar el área de trabajo de la formación continua. Esta tarde tenemos a Santiago Pérez desde Valencia, España, en donde allá son las 11 de la noche y aquí son las 4 de la tarde, perdón, y que agradecemos el tiempo por estar en estos escenarios de aprendizaje, ¿no? Santiago pues será el facilitador de este conversatorio virtual. Hablará aproximadamente 40 minutos sobre dos temas muy particulares y que están en tendencia. Este es el Interest Management o agente del cambio, que es un recurso humano y también un recurso de trabajo que está surgiendo actualmente debido a estos cambios que hemos estado viviendo, ya sea por la pandemia del COVID-19, pero también unos cambios que siempre son buenos realizar dentro de las empresas o instituciones, ¿no? Entonces tiene que ver un poco más sobre un poco de la comunicación interna y todo el tema de gestión interna de una empresa o una institución, ¿no? Y también nos estará hablando sobre un poco la metodología que utiliza también Santiago en una de sus áreas, que es el networking moderno, ¿no? En ese sentido, todo cambió, ahora todo es a través de redes sociales, todo es a través de videoconferencias. ¿Cómo hago networking desde mi casa o desde una pantalla? Entonces, estas preguntas y más preguntas usted puede irlas realizando a través del apartado de mensajería. No sin antes recordarle que estos dos cursos que yo he mencionado se están ofreciendo para que usted pueda recibirlo con apoyo del Instituto Salvadoreño Profesional INSAFOR, un apoyo que es de mucho beneficio para el profesional salvadoreño, debido a que pues ahorramos costos al momento de solicitar una formación, y que más que una formación con un especialista que tiene más de 25 años de estar en el tema de empresarial, haciendo gestión de cambio en empresas, en MIPYMES, en multinacionales a nivel europeo, ¿no? Entonces, Santiago tiene experiencia, más de 25 años haciendo este tipo de desarrollo institucionales y empresariales. Tiene actualmente esta nueva área de trabajo que es la formación en el tema de agentes de cambio y todo el tema de su metodología que ha creado, ¿no? Él tiene un máster en Business en Administración de Empresas por la Universidad de Anglia University de Cambridge, y también es ingeniero industrial, y más formación que me quedaría corto si me pongo a mencionarla, ¿no? Y lo que sí quiero repuntar es que él cuenta con ser miembro del Top
Tem that Business Experted, es decir, estamos hablando con un especialista de gran renombre en el tema de la gestión del cambio, ¿no? Entonces, Alejandro va a estar facilitando estos 2 cursos, los cuales, pues, usted puede participar. Entonces, sin más preámbulos, pues, quiero cederle la palabra y el micrófono a Santiago, que nos estará acompañando en este espacio, y posteriormente, pues, recordarle que pasamos al espacio de preguntas y respuestas, ¿no? Santiago ha preparado una presentación en donde va a dar unas pinceladas de lo que podemos ir encontrando en estos cursos que son innovadores a nivel de América Latina y a nivel de El Salvador, ¿no? Entonces, y de igual forma, si usted de pronto no es cotizante de esta institución, pues también puede hacerse beneficiado de la beca JUCA que estamos ofreciendo y que en el apartado de mensajería vamos a estar colocando toda la información. Santiago, perdón, bienvenido al canal del Centro de Formación Continua de El Salvador. Esta es su casa para que podamos ir conversando y dialogando sobre este tema y estos innovadores temas que cada vez van surgiendo, ¿no? Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a ti, especialmente por confiar un poquito, digamos, en todo lo que vamos a compartir con toda la gente que nos estará escuchando hoy y sobre todo a ti y a tu equipo, tanto a Richard como a Jennifer. Y, bueno, sin más preámbulo, pues la verdad es que vamos a comenzar un poquito, si podéis compartir también la presentación que hemos preparado. Lo primero es presentarme. Quizás la mayoría de ustedes no saben quién soy y dirá, bueno, y este señor que está al otro lado del Atlántico, este señor que nos va a hablar de procesos de cambio, ¿qué tiene? ¿Qué le avala un poquito y qué interés tiene en comentar esto con nosotros? Bueno, quizás lo que voy a compartir hoy con todos ustedes no es ni más ni menos que algo que me encanta, pero fundamentalmente es algo que para mí es una pasión. Es decir, no solamente el tema de la formación, sino también todo lo que son los procesos y gestiones de cambio, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, pues han formado parte de mi trayectoria desde hace un montón de años. Yo actualmente imparto mis servicios o ofrezco mis servicios en 2 ramas. La primera y fundamental es la que vamos a comentar ahora al principio y que tiene que ver con todos estos procesos de cambio que en todos los comentarios empresariales cada vez son más comunes. La figura con la que lo imparto es la figura del Interim Management. Yo soy un Interim Manager aproximadamente unos 11 años, ya vamos a cumplir esta vez, pero realmente yo he estado gestionando cambios desde los comienzos de mi singladura profesional. Yo siempre me he dedicado a entrar en un proyecto, a analizarlo, a ver cuál es el plan de acción que podíamos desarrollar y, sobre todo, a implantarlo y a conseguir que consolide de cara al futuro. Y eso es una parte importante, sobre todo en la situación actual, en la que se necesitan gestionar cambios tanto a nivel de las empresas, de las organizaciones, pero, sobre todo, sin olvidar el cambio que se tiene que producir en las personas. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que regularmente, cada cierto tiempo, nosotros a este lado del Atlántico, en Europa, donde vivo yo, recibimos un bombardeo incesante de un evento regular. Un evento regular que además recientemente ha ocurrido también en Estados Unidos y que, bueno, tiene que ver con las elecciones presidenciales. Aquello es un torbellino, es una auténtica vorágine de noticias, de han dicho, de pensamientos, de encuestas, de situaciones. Pero no vamos a hablar hoy de las elecciones presidenciales. Vamos a hablar de algo que, si bien no ocurre cada 4 años, sí que lo que nos estamos dando cuenta es que se está produciendo con mayor asiduidad y prácticamente todos los años. Me gusta decir que en la situación actual estamos en una época que podríamos llamar de tormentas. Estas son las trayectorias de las tormentas y de los tifones que, bueno, no tanto a esta parte del Atlántico, pero sí más a la parte de ustedes allí, sí que creo que estarán bastante más acostumbrados a vivir. De hecho, a mí me llama, por ejemplo, muchísimo la atención un huracán que ocurrió el pasado noviembre, un huracán que se llamó Iota, que llegó a alcanzar, bueno, para nosotros esto es algo impensable, ¿no? Los 260 kilómetros por hora, o sea, las 160 millas por hora. ¿Qué ocurre?
un huracán, una tormenta de esta envergadura, lo que vemos desde esta parte del Atlántico es que se está llevando a nivel atmosférico todo lo que hay por medio. Se está llevando, destrozando, generando caos, generando cambios, tanto a nivel atmosférico como, a mí lo que me gusta pensar es que también un fenómeno similar, por la situación y la coyuntura económica actual, se está produciendo a nivel empresarial. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo fundamentalmente porque en la mayoría de sectores y empresas que por lo menos yo conozco, pueden decir sin lugar a dudas que están sufriendo una importante crisis y más en la coyuntura y en la situación actual. Llamémosle causa pandemia COVID, llamémosle situación de competitividad extrema. El caso es que esta importante crisis, nos guste o no, a todos nos está llevando a que se produzcan una serie de cambios profundos. Y eso es inevitable. Eso no puedes simplemente impedirlo, sino simplemente te puedes dedicar a ver cómo lo puedes gestionar. Porque esos cambios profundos, como vamos a ver ahora, se están produciendo, nos guste o no nos guste, lo controlemos o no lo podamos controlar y tenemos que convivir con ellos. Para mí hay una palabra, un acrónimo de 4 letras, que es la palabra VUCA, que viene a representar muy bien lo que está ocurriendo en estos nuevos entornos. Es una palabra que se ha popularizado recientemente y que viene a representar 4 aspectos de la situación atmosférica de huracanes o de cambios en la que estamos inmersos y que tiene que ver fundamentalmente con una característica muy importante, que es la volatilidad, y que tiene que ver con la velocidad en la que los cambios se están produciendo a nuestro alrededor, en nuestro entorno. No obstante, no es la única característica, es decir, tenemos una característica, la U de uncertainty, incertidumbre en inglés, que lo que nos refleja es que hay cada vez una creciente dificultad en que podamos anticiparnos a esos acontecimientos que van a cambiar a nuestro alrededor. Pero no contentos con ello, además es que los cambios que se están produciendo son cada vez de mayor complejidad. O sea, hay una serie de factores que cada vez hacen que la toma de decisiones que tenemos que llevar a cabo sea cada vez más complicado. Y por último, last but not least, que dicen los ingleses, ¿no? Estamos en un entorno en el que la ambigüedad, o sea, la dificultad para interpretar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor cada vez es mayor. O sea, estamos en una situación que probablemente no se había dado en tiempos anteriores y que cada vez con la velocidad que se están produciendo todos estos nuevos cambios a nuestro alrededor, hace que gestionar nuestras empresas, gestionar lo que es el mundo empresarial y adaptarnos a estas nuevas situaciones sea cada vez más difícil. ¿Qué ocurre? Que en esta situación a mí me llama la atención que ante estas situaciones de crisis, ante esta situación de tormenta y de cambio constante, es difícil saber qué es lo que podemos hacer y sobre todo cuáles son las reglas del juego. Para mí hay una frase de un filósofo italiano que se llama Antonio Gramsci que refleja muy bien la situación en la que la mayoría de los empresarios y profesionales nos encontramos en este momento. Fíjate, Antonio Gramsci lo que dijo es que la crisis es cuando lo viejo ya murió y lo nuevo todavía no termina de nacer. Viene a representar una situación bastante angustiosa en el mundo profesional y en el mundo empresarial porque las reglas antiguas, las que conocíamos, a las que ya nos habíamos acostumbrado y con las que ya más o menos empezábamos a gestionar nuestras empresas y a saber qué decisiones tomar, esas reglas ya han muerto. Esas reglas ya no son válidas y las nuevas reglas, el futuro, todavía no termina de nacer. O sea que todavía no están establecidos. Esa situación no tenemos el camino trazado y lo que ocurre es como si el camino desapareciera bajo nuestros pies. Fíjense que en esta situación lo que ocurre es que muchos profesionales y muchas empresas lo que sufren es un ataque de pánico, decir, ostras, lo que yo ya sabía no me vale y lo que tengo que poner en práctica todavía no sé cómo me va a solucionar y cómo me va a funcionar. Pues esa es la situación en la que vivimos actualmente, una situación de crisis a una velocidad, de cambio a una velocidad que nos impulsa, que nos obliga a sí o sí seguir moviéndonos hacia adelante. Para mí,
la palabra crisis tiene muchísimas acepciones, tiene muchísimos significados. Pero yo creo, sinceramente, que la cultura oriental, la cultura china, tiene una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando me lo explicaron. Es decir, la palabra crisis para la cultura china tiene dos ideas. Tiene dos ideogramas, una que tiene que ver con el de arriba, que tiene que ver con la palabra qi, que se traduce como peligro, y otro ideograma que tiene que ver con la palabra kai, que tiene que ver con el significado de oportunidad. Fijaros que son dos acepciones, dos partes de una moneda que realmente resume tanto lo que podríamos decir es una parte que asusta como una parte que ilusiona. ¿Qué ocurre? Que para mí, tanto para poner remedio a ese peligro, qi, como para poder aprovechar la oportunidad, kai, nos guste o no, se ha de producir un cambio en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de gestionar nuestras empresas. A partir de ahí, pues también me gusta recordar una de las frases que se le atribuyen a Albert Einstein, en la que dice básicamente que no podemos pretender que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis, y aquí la crisis entendida como la situación que reflejaba Antonio Gramsci, de lo anterior no me vale y lo nuevo todavía está por descubrir, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque no nos olvidemos, la crisis trae progresos y los progresos, supervivencia y a la larga mejora. Por eso a mí me gusta siempre que hablamos de crisis decir, y parafraseando la famosa ecuación de Albert Einstein, que la crisis es un cambio al cuadrado. Un cambio al cuadrado por cuanto que se produce un cambio a nuestro alrededor y nos guste o no, ese cambio tiene también que trasladarse y transformarse en un cambio interior, tanto en lo que es nuestro entorno como en nuestra parte interior a nivel de empresa y también a nivel personal. O sea, no podemos evitar que el cambio afecte esos dos ámbitos. ¿Pero qué ocurre? Que los cambios implican fundamentalmente que hay que hacer cosas distintas. ¿El qué? Todavía no lo sabemos, pero que tendremos que hacer algo diferente, nos guste o no, es algo que es consustancial con los cambios. O quizás las mismas cosas, pero tendremos que ver cómo las hacemos de manera distinta. ¿Por qué? Porque haciendo lo mismo solamente podemos esperar los resultados que antaño nos funcionaron. Pero es que ahora la situación es distinta. Pero además, esas cosas distintas o hacer las cosas de antes de una forma diferente, tenemos que hacerlas bien y rápido. Aquí no espera nadie. La situación lleva una velocidad y si nuestra velocidad es más lenta que el cambio que se produce a nuestro alrededor, la sensación es que no vamos a superarlo. Si nuestra velocidad es como mínimo la misma de los cambios que se producen a nuestro alrededor o incluso más rápida, no solamente sobreviviremos, sino que además lo que haremos es, si vamos más rápidos, anticiparemos situaciones y tendremos más posibilidades de sobrevivir. ¿Qué ocurre? Que mucha gente quizás no lo percibe como tal y de hecho la resistencia al cambio es algo que es inherente con las personas. No nos gusta cambiar, pero nos guste o no, empresarialmente podemos decir que la arena de juego, la arena de combate ha cambiado. Y quien no se dé cuenta y quien espere que las cosas van a volver a ser como él estaba acostumbrado o como él tenía controlado o como él hasta ahora estaba cómodo, quien no se dé cuenta de eso lo va a terminar pagando con sangre. Y lo va a terminar pagando con sangre porque es que la situación que vivimos a nuestro alrededor nos obliga a mejorar constantemente la productividad de nuestras empresas, pero también la productividad de nuestros empleados y nuestros profesionales. Y ello nos obliga a que seamos capaces de adaptarnos a los rápidos cambios que se producen en nuestro entorno. ¿Qué ocurre? Que si yo preguntara a cada uno de vosotros cómo pensáis que reaccionamos ante los cambios, quizás mucha gente diría, hombre, me gustan, quizás me cuestan un poquito, pero termino haciéndolos, pero en general la gran mayoría de las personas no reaccionamos cómodamente ante los cambios. El primero yo. ¿Por qué? Porque con lo que me ha costado llegar hasta aquí, con lo que me ha costado desarrollar, de evolucionar mi empresa, formarme, desarrollarme, adquirir mis habilidades y mis capacitaciones, y ahora tengo que volver a cambiar,
madre mía, qué cansado es esto. Pues sí, en principio no reaccionamos bien ante los cambios. ¿Y qué cambios son los que una empresa necesita a grandes rasgos? A mí me gusta resumir que el plan de cambio de una empresa puede ser catalogado en cualquiera de estos tres aspectos. Una empresa se propone o necesita cambiar para un aspecto de ser más ligero, una estructura más ligera, o quizás para ser mejor, ser más atractivo, ser más rápido, o quizás también para ser diferente, hacer algo o bien que ella no había hecho hasta ese momento o bien que no había hecho nadie en el mercado. ¿Qué ocurre? Que esos cambios se producen básicamente en dos momentos fundamentales, en lo que llamamos los momentos de crisis o en los momentos que podríamos llamar de crecimiento, son unos momentos más tranquilos. ¿Qué ocurre? Que a partir de aquí, en un momento de crisis, los cambios que se suelen demandar tienen que ver con cambios de reestructuración empresarial, de reducción de estructuras, de ajustes que de alguna manera pues nos hacen adelgazar de alguna manera y mejorar nuestra eficiencia, nuestra ligereza para poder flotar mejor en una situación un poquito más turbulenta. Cuando buscamos cambios para ser mejor, lo que se suelen abordar son cambios que tienen una trazada o que tienen un sesgo bastante claro que tiene que ver con la reingeniería y con procesos de mejora continua. Son procesos de cambio mucho menos drásticos, mucho menos traumáticos, pero si bien lo que hacen es que generan muchísima creatividad dentro de los equipos de las empresas. En cambio, cuando buscamos ser diferentes, los proyectos que se abordan son proyectos de reinvención o de regeneración del negocio. Claro, esto en un momento de crecimiento es mucho más fácil de implementar y de llevar a cabo que en unos momentos en los que tenemos la espada de Damocles sobre nosotros, ya que estamos inmersos en una situación de crisis aguda. A partir de aquí, ¿qué es lo que me gusta decir a mí? Que los dos primeros, la parte de reestructuración y de reingeniería, son cambios que en un momento dado son necesarios, pero que lo que nos van a permitir es un paso para salir del paso, para solucionar una situación urgente. Los cambios realmente de calado y a largo plazo y que nos van a permitir ser diferentes y asegurar nuestra trayectoria en un plazo bastante más largo son aquellos que tienen que ver con la reinvención o regeneración de nuestra empresa o de nuestro negocio. A partir de aquí, la realidad es que cambiar en términos generales a nivel empresarial nos cuesta mucho. Es decir, se tarda mucho en llevar a cabo los procesos de cambio. Estadísticamente, en detectar los síntomas, una empresa tarda aproximadamente en promedio unos 11 meses, desde que empieza a producirse el primer síntoma hasta que realmente uno dice, oye, realmente aceptamos que se está produciendo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, pero no lo queríamos de alguna manera aceptar, no lo queríamos tomar en consideración y cruzábamos un poquito los dedos y aguantábamos la respiración a ver si pasaba. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que en ese momento la elaboración de un plan de acción depende mucho de la capacidad y sobre todo de la agilidad que tengan nuestros equipos directivos. Pero eso sí, una vez tenemos claro la detección de los síntomas y hemos elaborado la acción, caramba, la ejecución del mismo y vencer toda la resistencia de la organización en promedio tarda unos 17 meses. Si nos damos cuenta, estamos hablando de plazos extremadamente largos. Se tarda demasiado en reaccionar y el problema es que aquí el entorno no espera que nosotros reaccionemos. Tenemos que ser ágiles y sobre todo tenemos que ser capaces de detectar, planificar y ejecutar en plazos cada vez más cortos. ¿Por qué? Porque cada vez los entornos VUCA que estábamos hablando, que vienen a definir lo que está ocurriendo a fecha de hoy, son plazos cada vez más cortitos. ¿Qué ocurre? Si el 68%, o sea, casi 7 de cada 10 empresas lo hace tarde, pues estamos abocando a un montón de empresas a una situación en la que prácticamente se están ahogando, respiran un poquito, se vuelven a ahogar y lo que necesitan de alguna manera es ver qué opciones hay a fecha de hoy
para poder ayudar a sobrevivir y sobre todo asegurar la viabilidad de la empresa de cara a futuro. Para ello, a mí me gusta siempre resaltar que hay 5 ingredientes imprescindibles, 5 ingredientes fundamentales en todo proceso de cambio. Que son, a saber, lo primero, la visión que se pueda crear del cambio. A ver, decía Séneca, el famoso filósofo griego, griego, que lo que importa muchas veces es saber dónde vamos. Decía que cualquier viento es bueno para el que no sabe dónde va. Si tú no tienes una visión, lo que no vas a encontrar es el norte, no vas a poder fijar tu brújula. Y entonces, a partir de ahí, cuando ya tienes la visión clara, las cosas se te empiezan a alinear. Pero una carencia muy importante en muchas empresas es vamos a ir haciendo y ya el camino nos irá marcando los siguientes pasos, ¿vale? Es una manera de gestionar. Si bien para mí es una manera de gestionar muy cortoplacista y que no te permite anticipar y reaccionar adecuadamente a estos entornos que estábamos hablando. El segundo de los factores tiene que ver con la motivación. La motivación, ¿por qué? Porque yo puedo tener una visión, puedo tener unos objetivos, puedo tener un deseo muy ambicioso y muy loable y muy bueno, pero si las personas que lo tienen que poner en práctica no están motivadas, si les da igual una cosa que otra, si para ellos esos objetivos son inalcanzables o no tienen ningún sentido en su día a día, la verdad es que vamos a tener un agujero importante a lo largo de esta cadena. Lo tercero, los recursos. Evidentemente, las cosas no salen, no se generan por generación espontánea. Necesitamos tanto recursos a nivel material como recursos a nivel de personas. Si carecemos de ellos, las cosas no salen por sí solas. Cuarto, importantísimo, no hay nada más convincente para las personas que tener trazado un plan de acción. Mucha gente dice, ¿para qué voy a trazar un plan de acción si luego al final no lo voy a cumplir? A ver, mejor un mal plan de acción que ninguno. ¿Por qué? Porque con un plan de acción yo trazo una serie de acciones, de hitos y de puntos que voy a esperar a alcanzar. Con lo cual, conforme vaya avanzando, podré ir corrigiendo mis acciones y podré ir reorientándome. Si carezco de él, lo que estoy es improvisando constantemente. Y, hombre, uno puede tener suerte en la improvisación, pero todos los días tener suerte, estadísticamente es imposible. Y, por último, el tema de habilidades. Todas estas personas, probablemente en estos nuevos entornos y en estas nuevas situaciones, se les vaya a demandar una serie de habilidades para las cuales o bien no han sido formadas o bien carecen de ellas. Entonces, vamos a necesitar que las personas asuman nuevos roles, hagan nuevos trabajos, realicen determinadas tareas para las cuales lo primero que van a decir es que no me siento motivado, no me siento capacitado, no me siento suficientemente confiado para poder hacerlo. Entonces, hay que despertar y desarrollar esas habilidades para que podamos poner estos 5 ingredientes en marcha y el cambio sea lo que queremos, o sea fructífero. La pregunta del millón quizás sea, bueno, Santiago, ¿y qué pasa si falla alguno de los ingredientes? Pues por mi experiencia pueden fallar cualquiera de esos 5 o incluso varios a la vez. Pero a la hora de la verdad, si nos falla el primero, que tiene que ver con la visión, con el objetivo, con eso que queremos alcanzar, y tenemos todo lo demás, la gente lo que te termina diciendo es, estoy confundido, no sé a dónde voy. Tengo motivación, tengo los recursos, tengo el plan de acción, tengo habilidades, pero cualquier viento es bueno porque no sabemos dónde vamos. Entonces, al final la gente mira a su alrededor y no sabe qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Si por contra lo que nos falta es la motivación, o sea, tenemos unos objetivos claramente definidos, los recursos, el plan y las habilidades, pero no están motivados. Cuando tú a alguien le pides algo y no está motivado para hacerlo, la reacción natural de esa persona no es ni más ni menos que la de una resistencia. De una manera más clara, de una manera más notable o de una manera callada, en la que sí, tú dime lo que quieras, que yo ya veré lo que hago. O sea, la resistencia está ahí cuando no existe la motivación.
¿Qué ocurre? Si tenemos la visión, la motivación, el plan y las habilidades, pero nos faltan los recursos, pues la gente está motivada, sabe a dónde va, sabe lo que tiene que hacer, está preparada, pero lo que no tiene son los medios, o bien materiales o bien los medios humanos para llevarlo a cabo. Entonces, la consecuencia lógica y natural es que la gente termina frustrándose, porque quiere hacer, sabe que puede, tiene todos los medios a su alcance, pero no tiene los recursos para llevarlo a cabo. Otra combinación, imaginemos que tenemos la visión, la motivación, los recursos y las habilidades, pero no hemos trazado ese plan de acción que nos permite ese saber por dónde vamos, corregir en el corto y en el medio plazo. ¿Qué es lo que ocurre? Que arrancamos y tenemos arranques en falso y nos toca volver paso atrás, paso para adelante, paso atrás, paso adelante, 2 para adelante, 1 para atrás. Entonces eso lo que hace es que ralentiza muchísimo el proceso de cambio y a la larga, mi experiencia es que cuando se carece de un plan de acción, la gente al final termina desconfiando del proyecto de cambio. ¿Por qué? Pues porque cree que tiene más fallos que aciertos y al final se pierde confianza. Y por último, si tenemos la visión, la motivación, los recursos, el plan de acción, pero no se nos han formado, no se nos ha capacitado, no se nos ha dado ese desarrollo de habilidades, lo que terminamos es intentando hacer cosas a cualquier coste sin tener en cuenta criterios de eficiencia y al final eso lo que termina es generando una ansiedad en nosotros terrible. Pues bueno, como ven todos ustedes, la combinación de aspectos que pueden llevar a que un proceso de cambio falle es muy variada. Por eso, ni más ni menos, que resulta importantísimo asegurar en todo proceso de cambio que contamos con los 5 ingredientes imprescindibles para que ese proceso de cambio se produzca y sobre todo que se lleve a buen término. Entonces, quizás la pregunta ahora, sí, Santiago, ¿qué puedes aportarnos? ¿Cómo nos podrías ayudar para que yo en mi empresa, para que yo pueda colaborar, para que yo pueda aportar en un proceso de cambio y este proceso de cambio al final sea satisfactorio, sea exitoso? Pues vamos a hablar primero de los 4 aspectos que tienen que ver con la figura del interim manager. Hablamos de fijación de una visión y objetivos, de desarrollo de una motivación en un equipo humano, de la consecución y asignación de recursos y sobre todo del desarrollo de un plan de acción. Fijaros, para mí hay una solución que ayuda. Es decir, en la mayoría de los procesos de cambio, cuando yo quiero hacer algo y no tengo el tiempo, no tengo la persona adecuada, no tengo los conocimientos o no tengo la experiencia hasta ese momento, ¿por qué no pensar en apoyarnos y emplear un especialista que está especializado en qué? En diseñar y en implantar aquellos proyectos y decisiones que resultan clave para la empresa. Esto es una solución que en otros ámbitos, como veremos ahora, ya se están poniendo en práctica. Es decir, en España decimos zapatero a tus zapatos. O sea, el que haga bien algo, pues me gustaría apoyarme en él. De hecho, yo siempre que tengo que desarrollar un proyecto, a mí me gusta contar con los mejores especialistas en cada uno de los ámbitos. ¿Por qué? Pues porque eso me hace sentirme seguro. Tengo un buen profesional para cada una de las cosas que me gustaría desarrollar. Pues esa es la idea. Buscamos a alguien con experiencia y sobre todo con visión de conjunto y una misión clara y muy definida. Esa es la figura del interim manager, que actualmente es una alternativa, como digo, de éxito muy rentable frente a la situación actual que, como ya hemos comentado, se está imponiendo en las empresas a lo largo y ancho de todo el mundo. Pues hablemos y resaltemos una serie de aspectos. Un especialista, diseñar e implantar proyectos y decisiones clave, figura de interim manager, éxito muy rentable. Pues quizás la pregunta que tendremos que hacer es, oye, ¿esta persona quién es? ¿Qué hace exactamente para conseguir todo esto? ¿Cómo trabaja? ¿Y a mí me podría ayudar en algo? Pues vayamos a conocerlo un poquito mejor. Y eso es un poquito la idea que hemos plasmado en esta formación que impartiremos a partir de finales de enero con INSAFORP y con la UCA y que le hemos dado una forma muy práctica para que los asistentes al curso
conozcan las técnicas que utilizamos los interim managers para mejorar la rentabilidad de las empresas. Voy a extenderme un poquitín para que conozcáis un poquito más los contenidos. Y el término interim manager, como comentaba, es decir, ya hay experiencias en las que las empresas han ido externalizando ciertos servicios. Un call center para recibir y para hacer llamadas, algunos servicios generales que puedan tener con la limpieza, con el mantenimiento, con algunos otros servicios que en principio no son nucleares relacionados con mi negocio y entonces pues se lo dejo a otra persona que tiene unas tasas de eficiencia y lo hace con un nivel de perfección que a mí me costaría mucho. O, por ejemplo, ¿cuántas empresas tienen subcontratadas los servicios informáticos y no tienen dentro de su propia empresa un servicio con un informático para, yo qué sé, instalar, programar, cambiar todos los aspectos que tienen que ver con ordenadores, servidores y demás? O, por ejemplo, el tema de la logística, lo que son los envíos de sus productos. Mucha gente subcontratamos el envío de nuestros productos. No lo hacemos con nuestros propios camiones o nuestros propios conductores. O incluso llegando ya a extremos de decir, ciertas partes de mi proceso industrial lo externalizo, lo subcontrato y alguien que haga, por ejemplo, un motor bien, pues oye, yo le subcontrato el motor y lo incorporo dentro de lo que son mi cadena de producción. De hecho, Mercedes, por ejemplo, todos los motores hasta cierto caballaje se los fabrica Renault. Y no pasa nada. O el tema de las gestorías a nivel financiero y de contabilidad. Muchas veces pensamos, ay, caramba, en el pasado, ¿cuánta gente habrá pensado, ostras, y voy a sacar todo lo que son mis cuentas y va a haber una persona externa que va a saber cómo hago yo la contabilidad? Pues sí, ya llega un momento que esto se ha convertido en algo bastante común. Pues si hemos ido de algo tan externo como son las llamadas a algo tan nuclear como es la parte de la contabilidad y las finanzas, ¿qué es el patrón que podemos encontrar en todos estos? Pues un patrón muy claro, y es que he subcontratado, he encargado esta serie de labores a un experto, a alguien que es capaz de hacerlo mejor y más eficiente que yo. Y me apoyo en sus servicios para que me permita a mí dedicarme a lo que soy realmente bueno, cada uno en su negocio. Pues siguiendo esa forma de pensar, ¿qué tal si llegamos a la parte más nuclear de nuestro negocio? O sea, a la gestión empresarial. Y una vez allí nos apoyamos en alguien, como es la figura de un interim manager, que nos ayude a gestionar nuestra empresa en momentos realmente claves y sobre todo en momentos en los que necesitamos aire fresco, experiencia y sobre todo alguien con una visión que nos aporte una visión clara y detallada de lo que podría ser nuestro plan de acción. Pues eso es el interim management, ni más ni menos que una prestación de servicios. ¿De quién? No de cualquiera, tiene que ser un directivo con experiencia demostrada en gestión empresarial y que una empresa puede contratar bien a tiempo parcial o durante un tiempo determinado. Aquí no es se va a quedar siempre en mi empresa, sino durante un tiempo determinado, ¿pero para qué? Para realizar y llevar a cabo una misión muy concreta. Hay mucha gente que a veces confunde el término interim management porque no tiene claro qué es lo que significa y sobre todo para qué se utiliza. De hecho, algunos le llaman un gerente a ratos, o sea, a momentos, una ETT de alto nivel. Hay gente que le dice, bueno, no es un plan B en un proceso de selección. O sea, si no me gusta, pues lo tengo a prueba durante unos meses y si me gusta ya lo contrato. Eso no es un interim manager. Tampoco es un proceso de headhunting. No vamos buscando reclutar a gente que tenga un desempeño excepcional. Tampoco es una consultoría, como luego explicaré, ni tampoco es un renting de directivos. El interim manager fundamentalmente es un profesional con un alto nivel de experiencia. Es un punto clave que se incorpora a una organización por un determinado plazo de tiempo, como decía, y que se pone al frente de un área concreta que puede ser un departamento, una función o a veces incluso la empresa entera para solucionar una situación crítica desde el punto de vista en el que la empresa por sí sola igual o no tenía el tiempo o no tenía los recursos o no tenía los conocimientos.
Entonces, lo que hace es apoyarse en alguien que le va a ayudar a producir ese proceso de transformación y de cambio que la empresa en ese momento necesita como algo muy importante para sobrevivir y adaptarse a esos nuevos tiempos. Yo no sé si algunos de ustedes son fan de fútbol, de los equipos de fútbol de España. Si alguno ha seguido en el pasado, esta persona, Javier Clemente, para mí, en un momento dado, representó lo que muchos queríamos decir con la figura del interim manager. Javier Clemente ha sido entrenador de un montón de equipos, tanto en España como en el extranjero. Pero en sus últimos años profesionales, con toda la actividad y con toda la experiencia que tenía, a Javier Clemente se le llamaba cuando un equipo estaba en situación de descenso por los malos resultados en una temporada. Entonces, el equipo llamaba a Javier Clemente y Javier Clemente, durante un plazo muy corto, enderezaba, alineaba y ponía a trabajar al equipo y en muchísimos de los casos conseguía que no descendiera de categoría. Pues bueno, eso quizás nos puede dar una idea de la tensión y sobre todo del cambio rápido que se le está pidiendo a un interim manager. Algunos nos llaman rescatadores de empresas, pero bueno, es decir, no solamente rescatamos, sino que muchas veces lo que ayudamos es aportando una visión diferente, aportando una experiencia que hemos recogido y hemos atesorado de muchos años y muchos entornos y muchos cambios que hemos desarrollado. En mi caso concreto, yo llevo más de 25 procesos de cambio en 18 sectores industriales diferentes y entonces lo que se produce muchas veces es un cambio, una sinergia, caramba, esto me fue bien en este sector, igual en este puede tener posibilidades de funcionar. Entonces, esa sangre fresca, esa cadena de transmisión de experiencia es muy rápida en base a figuras como la mía que nos dedicamos a estas tareas. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro valor añadido? Pues fijaros, si tuviéramos un punto de arranque, que sería el principio de la flecha, y produjéramos a lo largo del tiempo un cambio para conseguir unos objetivos, sin un interim manager podríamos decir que ese cambio puede ser progresivo y paulatino. La diferencia es que con un interim manager aceleramos el plan de cambio. Si bien al principio cuesta un poquito hasta que nos familiarizamos con el entorno de la empresa, cuando nos ponemos a activar todo el proceso de cambio, el cambio se produce de una manera mucho más empinada, de una pendiente mucho más rápida y los objetivos se alcanzan en un plazo o con un consumo de recursos muchísimo más pequeño. La gran diferencia que existe con una figura meramente consultiva, con una consultoría, es que el interim manager no solamente dice lo que habría que hacer, sino que se implica, se pone una camiseta del equipo de la empresa en la que tiene que producirse el cambio y hace que las cosas ocurran. Y esa es la gran clave, porque decir lo que hay que hacer hasta cierto punto es fácil si uno tiene criterio, tiene cultura y tiene experiencia, pero caramba, conseguir que las cosas se hagan, eso es otro cantar. Y para eso es lo que las empresas contratan a un interim manager, para conseguir que las cosas ocurran y para que les ayude en ese momento, sobre todo de arranque, a dar ese empujón para que el cambio empiece a acelerarse. Ejemplos, hay un montón de ejemplos, no solamente míos, sino de muchos compañeros y esta figura ha tenido éxito y sigue teniendo éxito en sectores tan variados como transporte público, como construcción, mecanización de plásticos, aguas residuales, lavado de vehículos, potabilización de aguas, infinidad de sectores. ¿Por qué? Pues porque se trata de una figura muy transversal que tiene la capacidad de entender rápidamente, de plantear un plan de acción bastante detallado y sobre todo de seguirlo, perseguirlo y conseguir que la organización acepte este cambio y lo lleve a cambio. A cabo. ¿Qué ocurre? Pues tenemos una serie de pautas, pero a grandes rasgos el método de trabajo podría resumirse en una primera etapa que tiene que ver con el análisis de la situación actual,
para lo cual se requiere una serie de habilidades importantes, fundamentalmente ser capaz de entender y de reflejar y diagnosticar rápidamente qué es lo que está ocurriendo. La segunda etapa tendría que ver con lo que es la asunción de la tarea propiamente dicha y, sobre todo, punto muy importante, ser capaz de elaborar un diagnóstico y de fijar unos objetivos. A partir de aquí, con ese plan de acción que ya hemos puesto sobre la mesa, se produce el periodo más largo del proyecto, que tiene que ver con todo lo que vamos buscando, que es la gestión del cambio propiamente dicho. Es la ejecución de las acciones que se han diseñado en ese plan de acción y que poco a poco van a ir dando unos resultados. Pero la tarea no termina ahí. Un buen interim manager tiene que estar pensando que al final su paso por la empresa, por la organización, es coyuntural, es temporal. Y tiene que preparar a las personas que van a quedar cuando él desaparezca en la empresa y va a tener que ir traspasándole las funciones y preparando lo que yo llamo la salida planificada. ¿Por qué? Porque la buena labor de un interim manager se queda fundamentalmente reflejada en su legado y que cuando él desaparece, lo que es el castillo no se viene abajo, sino que la organización sigue y está preparada para esa nueva situación en la que se ha producido todo este cambio. Esto es lo que yo he llamado la metodología específica. Y es una metodología que puesta en práctica, pues como comentaba antes, en más de 25 procesos de cambio, pues la verdad es que puedo decir que funciona y funciona más que satisfactoriamente. Como veréis, el tema del interim management no es algo simplemente que aparece en las revistas o en los periódicos. Esto es un anuncio que además me llamó mucho la atención en el aeropuerto de Zúrich, en Suiza, que hice una foto porque es una figura que, si bien en algunos ámbitos todavía no es totalmente conocida, sí que es una figura que está implantada, está aceptada y que muchas empresas, sobre todo en varios países, digamos, como pueden ser Estados Unidos, como puede ser el Reino Unido en Inglaterra, Alemania, Holanda, en España también, ya es parte de lo que sería el entorno empresarial. Pues bueno, eso es un poquito la idea o los grandes rasgos de qué es y cómo trabaja un interim manager. En el curso que impartiremos a partir de finales de enero, lo que haremos básicamente es trabajar el detalle de cómo se ponen en práctica esas técnicas, cómo se pone en práctica esa metodología y, sobre todo, trabajaremos con casos prácticos en los que los alumnos lo que van a hacer ni más ni menos es foguearse con situaciones reales para ver cómo reaccionamos y, sobre todo, cómo podemos acostumbrarnos a trabajar con una metodología muy eficaz, muy eficiente y, sobre todo, muy dirigida para llevar a cabo todos estos procesos de cambio. Muy bien, pero no solamente eran los 4 primeros aspectos que teníamos que asegurar, los 4 primeros ingredientes que resultan imprescindibles en todo proceso de cambio. Había un quinto y que tiene que ver con las habilidades. O sea, podíamos tener todas las anteriores, pero si a la gente no la dotábamos, la formábamos y la capacitábamos con esas nuevas habilidades, no podían hacer las nuevas tareas. Y eso lo que nos podría llevar es una frustración. Entonces, ¿cómo capacitamos a las personas para que adquieran esas habilidades que van a necesitar en estos nuevos entornos? A mí me gusta complementar siempre mi labor de interim management con una segunda línea de actuación. ¿Por qué? Pues porque cuando yo empecé con los procesos de cambio, lo que ibas dando cuenta es que muchísimas personas les faltaba alguna cosita, necesitaban alguna de esas habilidades y entonces, para asegurar que el cambio se pudiera producir en las organizaciones, teníamos que conseguir algunos cambios anteriores en las personas. Y estos cambios en estas ciertas habilidades es lo que me llevó a formar la empresa con el nombre de Formación Recap. Formación Recap, ni más ni menos que se centra en trabajar 3 habilidades que marcan la diferencia muchas veces por un tan solo conocer un 5% entre el éxito y el fracaso. Son habilidades que en muchísimos casos todos dan por hecho, que conocemos, que hemos aprendido y que dominamos, pero que en la mayoría de los casos ni nos han explicado,
ni los hemos puesto en práctica, ni sobre todo hemos tenido ocasión de perfeccionarlas. Estas habilidades se pueden resumir en 3. La primera es saber lo que quieres hacer y cuándo has de hacerlo. La segunda habilidad, una vez sabes lo que quieres hacer y cuándo vas a hacerlo, vas a tener que explicarlo de una manera convincente a los demás, o bien a tus colaboradores, o bien a tus clientes, o bien a tus financiadores, o bien a tus superiores. Y una vez sabes lo que quieres, sabes explicarlo, lo que vas a necesitar es contactar con aquellas personas que te van a permitir hacerlo realidad. ¿Quiénes pueden ser? O bien pueden ser colaboradores, o bien pueden ser empleados, o bien pueden ser alguien que te financie, o bien será un cliente, o bien será alguien que te presente o un prescriptor. Va a haber alguien en la que sabiendo el objetivo, sabiendo comunicarlo, te va a permitir hacerlo realidad. Pues eso es lo que a la fin y a la postre define el éxito para muchísimos profesionales. Porque si yo soy Santiago con este, llamémosle tamaño, y me multiplico por un factor muy pequeñito, 0,001, claro, yo parezco menos de lo que realmente soy. Pero si yo me multiplico por un factor que me aumenta, que pone en valor, que de alguna manera me permite crecer tanto profesional como personalmente, la verdad es que mi capacidad es muchísimo mayor. Sí, fundamentalmente, ¿por qué? Tengo las habilidades, las puedo poner en práctica y además las puedo poner en valor. Pues esa es la idea. Esos 3 factores no son ni más ni menos que cómo vas a gestionar tu tiempo para mejorar tus resultados, que es una formación que impartiremos a partir del mes de febrero. Se llama la formación del reloj productivo, técnicas para exprimir tu tiempo. La segunda formación es aquella que te va a permitir convencer a aquellos que te escuchan bajo una formación a la que hemos denominado presentología, en la que no es solamente lo que dices, sino cómo lo presentas a los demás. Y la tercera, que es la capacidad y la habilidad de generar los contactos profesionales adecuados para hacer que todo lo anterior ocurra. Y esta es la formación que impartiremos bajo el nombre de Networking Moderno, las claves de las redes sociales profesionales. Esta formación, que es una formación muy interesante, se centra fundamentalmente en una situación que creo que todos nosotros hemos vivido. Y es que en la actualidad sufrimos, y estamos seguramente todos de acuerdo, una invasión constante de todo tipo de ofertas, de comunicaciones por infinidad de canales y que estamos constantemente recibiendo a nuestro alrededor y en nuestro día a día. A veces incluso es, francamente, digamos, cansino y angustioso. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos tal cantidad de oferta a nuestro alrededor, cuando tenemos tantos inputs por email, por teléfono, por televisión, por la radio, por revistas, por papeles que nos dan por la calle, al final la oferta es tan sumamente grande que cuando hay tantísimas posibilidades, el tener que elegir algo se hace a veces incluso francamente difícil. ¿Qué ocurre? Es más, que la oferta y su publicidad superan muchas veces nuestro tiempo, nuestra capacidad de análisis, porque como hemos dicho, recibimos tantísimos inputs por tantísimos canales que al final no sabes qué decisión tomar. Pero lo peor de todo esto es que además hay estudios, por ejemplo el de Yankelovich Monitor, que dice que todo lo que estamos recibiendo al final ni nos lo creemos. En un 76% de los casos no creemos que la publicidad esté diciendo la verdad. Con lo cual, aparte de recibir cantidad de información y cantidad de opciones y cantidad de ofertas, es que la mitad de ellos no las creemos. Entonces, tomar una decisión adecuada es francamente difícil. Es más, hay mucha gente que incluso el spam o algún tipo de publicidad o algún tipo de comunicación incluso reacciona violentamente. En esta situación, pues cualquiera de nosotros analizar, leer, procesar toda la información que nos está llegando resulta un proceso francamente agotador. ¿Qué ocurre? En una situación como la actual, si los métodos tradicionales de contactar y de llegar o bien a otras empresas o bien a futuros clientes o bien a futuros colaboradores o incluso a candidatos para nuestra empresa no me asegura ya el éxito, ¿qué es lo que podemos hacer?
Pues muy sencillo. Aquí es donde entra en juego probablemente algo que muchos hemos oído, que tiene que ver con una palabra inglesa que se llama networking. Networking muchas veces se traduce como la capacidad de desarrollar y mantener redes de contactos. A mí me gusta ir un poquito más allá, porque es que para mí construir networking es el resultado de una combinación entre saber lo que quieres y saber con quién quieres tenerlo. Y esto es importantísimo, porque como veíamos en las otras dos habilidades, primero tienes que tener claro qué es lo que quieres conseguir, cuál es tu objetivo y lo segundo, definir claramente con quién quieres tenerlo para hacerles llegar el mensaje adecuado. Si eso lo consigues, empiezas a dejar al lado un montón de mensajes que no son ni más ni menos que spam para quien los está recibiendo. Cuando alguien ve algo que realmente le interesa y está bien dirigido a él, entonces el networking empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque hay dos objetivos fundamentales que cualquier profesional, cualquier negocio, sí o sí tiene que trabajar. El primero es la gestión de contactos, bien a nivel profesional o bien a nivel de clientes o de proveedores o de posibles proyectos. ¿Cómo se hace esto en los entornos modernos? Pues bueno, tiene sus técnicas. No es simplemente un mero intercambio de tarjetas. Aquí estamos hablando de que estamos entrando en contacto con gente con la que no has tenido ningún tipo de contacto personal. Y de hecho, pues yo con todo el equipo de UCA no he tenido un contacto cara a cara, obviamente. Yo estoy aquí en España y ustedes están allí en El Salvador. Pero aún así, la capacidad de llegar, de contactar y de poner un mensaje que sea atractivo para las dos partes, esa es la clave de la gestión de contactos. Pero hay una segunda parte. La segunda parte, nuestro objetivo de networking moderno, tiene que ver con nuestra capacidad de desarrollar o bien nuestra marca personal o bien nuestra marca de empresa. Esto es una parte muy importante. Y saber desarrollarla y canalizarla a través de los nuevos canales que el networking moderno nos permite poner en práctica, hace que en vez de llegar a un número limitado de contactos, podamos, con una marca adecuada, llegar a cientos, a miles o incluso a cientos de miles de potenciales personas o empresas interesadas en lo que nosotros podemos aportar o en nuestros servicios o en nuestros productos. Pues eso es un poquito la idea que vamos a poner en práctica en cómo desarrollar estrategias modernas para desarrollar networking y desarrollar sobre todo un mensaje y una marca o bien personal o profesional o empresarial que nos permita sobre todo destacar entre el anonimato que hay en estos momentos en entornos como son las redes sociales. Bueno, pues sin más, lo que me gustaría es agradecer el tiempo que he compartido con todos ustedes. Básicamente me remito a lo que para mí son esos 5 pilares que teníamos como ingredientes fundamentales en la gestión de todo cambio y lanzo un poquito la pregunta. ¿Cómo vamos a asegurar cada uno de esos ingredientes para que el proceso de cambio sea exitoso en nuestras empresas y en nuestros profesionales? Muchísimas gracias y será un placer atender cualquier pregunta que me quieran hacer y que, bueno, en la medida de mis posibilidades, pues intentaré responder lo mejor posible. Gracias, Santiago. Interesante tema y creo que innovador en el contexto salvadoreño, que pocas veces se puede ver que no contamos con una persona que dé ese salto de cambio, de estructurar algún pensamiento, ¿no? En ese sentido creo que fue muy valioso todo el tema que estuvimos desarrollando y ya tenemos la primera pregunta, así que nos la dice Sandra Salmerón y ella consulta en cuanto al interim management, ¿qué dimensiones del cambio gestiona? Me parece una buena pregunta, ¿no? Y ella menciona finanzas, operaciones, personas, y creo que aquí un poco de lo que se puede ir viendo, ¿no? Si viene a nivel jerárquico, si lo hablamos así, de director, jefe, coordinador, administrativo, más operativo, más técnico, entonces creo que aquí somos un poco más la pregunta y no sé si podemos responder a ella. Sí, claro que sí. A ver, yo
lo que te puedo decir, Sandra, es que hay interim managers especializados en ciertas áreas funcionales, ¿vale? Digamos, en la formación damos perfiles bastante claros. Hay un perfil muy claro que es el del interim manager financiero, ¿vale? Es una persona, normalmente suele ser un directivo o un director financiero que ha trabajado largos años en una empresa y que luego se dedica a poner en práctica en un proyecto de reestructuración, por ejemplo, a nivel financiero en una empresa. Pero también los hay que son especialistas en recursos humanos. También los hay que son especialistas en operaciones. O los hay también, un poquito, digamos, de mi perfil, que lo que hacen es que se hacen cargo de la dirección general o en paralelo con la dirección general para empezar a ajustar todo lo que serían los distintos ámbitos. Entonces, en ese sentido, hay un perfil especialista, que incluso puede ser a nivel de tratamiento de información, finanzas, recursos humanos, operaciones, y los hay un poquito más generalistas que cogen, digamos, la tarea, que se hacen cargo de la tarea un poquito más de dirección general. En función de lo que cada empresa necesite, normalmente se suele seleccionar un interim manager que tenga una especialización en el ámbito que tú quieres cubrir. A veces incluso un interim manager para desarrollar una nueva línea de negocio. Entonces tienen un perfil más típico de desarrollo de negocio, un perfil mucho más creativo. Hay otros que tienen un perfil más de reestructuración y son un perfil un poquito más, digamos, centrado en los números y centrado en otra serie de tareas. Pero a tu pregunta, Sandra, hay especialistas y hay generalistas. No sé si he contestado. No, claro que sí, Santiago. En ese sentido, pues aquí surge otra interrogante y es que se puede tener más de un agente de cambio dentro de las instituciones o empresas. De pronto, el diagnóstico arroja que tiene diferentes dificultades, ¿no? Entonces, aquí retomando un poco la pregunta que usted menciona, es decir, necesitamos por de pronto, si encontramos problemas financieros, de gestión interna, de gestión externa, de comunicación, ¿es necesario tener un perfil para cada área o puede ser una persona en general? A ver, normalmente uno de los puntos fundamentales en todo proceso, como decíamos, es al principio elaborar un diagnóstico acertado. Eso normalmente lo suele hacer si ya de entrada se ve que la organización es grande, suele ser un equipo de varios. Pero lo que sí que tiene que haber es una cabeza, ¿vale? Es decir, lo que no podemos tener son equipos descoordinados a lo largo de toda la organización. Entonces, esa persona o ese equipo que pertenece y que siempre tiene una cabeza, al final lo que plantea es una foto con las posibles carencias. Esas posibles carencias sí que luego se intentan prioritariamente cubrir con personas de dentro de la organización, pero a veces simplemente es que no existen. Y entonces, temporalmente se incorpora a un especialista en ese área en formato también de interim manager dentro del equipo coordinado por esa persona para que cubra esas carencias y forme al que va a ser luego su sucesor. Entonces, primero alguien que haga un diagnóstico, sabemos qué nos falta, si hay dentro de la empresa, fantástico, y si no, incorporamos también temporalmente un interim manager ya especialista en el ámbito que se quiera cambiar. Ok, perfecto, Santiago. Otra pregunta que surge en esta conversación, Santiago, y es que es fundamental hacer usted ya mencionaba, un diagnóstico previo, y es que puede surgir de pronto que la misma directores o direcciones dicen, ese es mi problema, pero de pronto no es ese el problema, ¿no? Entonces, es necesario siempre realizar un diagnóstico y decir, yo creería que ese no es el problema, ¿no? Entonces, siempre es importante recurrir a un diagnóstico. Sí, a ver, yo creo que el diagnóstico es el pilar fundamental de todo el proyecto. Es más, si como consecuencia del diagnóstico, el diagnóstico no es aceptado, lo mejor es no seguir adelante con ese proceso de cambio, por una razón muy sencilla, porque va a haber una confrontación constante.
Entonces, se tiene que llegar a poder reflejar la situación actual y estar de acuerdo en cuál es la foto que tenemos en esta situación de inicio. Pues si no tenemos clara la situación de inicio y no tenemos claro dónde queremos llegar, el camino va a ser una tormenta. Entonces, para mí, uno de los puntos fundamentales donde se decide si el proyecto va adelante o no es como consecuencia de ese diagnóstico. Ahí, como digo yo, se decide la vida del artista, ¿no? ¿Hay proyecto o no hay proyecto? Porque si no se llega a un acuerdo y no se está de acuerdo, es imposible seguir. Entonces, yo lo que recomiendo es siempre en esa fase, en ese punto concreto, es que se tenga una reunión, que se cierre la puerta y que no tengamos hora de finalización, porque es importante que salga absolutamente todo. Oye, pues yo esto no lo veo como tú lo dices, Santiago. O, caramba, eso no lo había visto yo como nunca, como lo estás diciendo. O, ¿por qué dices eso? Y allí se hablan de temas a una profundidad y con, llamémosle, una delicadeza, ¿no? Es decir, una sensitividad que tiene que ser importante y se tiene que mantener a un nivel de alta dirección. Porque si el proceso de cambio no viene aceptado y de alguna manera impulsado desde la alta dirección, ese proceso de cambio no puede tener éxito jamás. ¿Qué ocurre? Que a esos niveles uno no puede hablar con rodeos y con cosas medio verdad, medio mentira, no. Ahí hay que hablar claro. Y al final, con una foto clara, podemos poner unos objetivos claros y un camino claro. Entonces, importante el diagnóstico, es uno de los pilares fundamentales de todo proceso de cambio. Claro. Y muchas veces a los directivos, coordinadores, pues no nos gusta mucho hacer ese tipo de autoevaluación debido a que de pronto pues pensamos que todo está marchando correctamente, Santiago. Y ya para finalizar, el networking moderno, y usted mencionaba que estamos bombardeados por diferentes plataformas y diferentes publicidades, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería en 3 pasos un primer acercamiento a tener un networking moderno para todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento? Es decir, de pronto puede decir, yo estoy haciendo videoconferencias, pero es solamente hacer videoconferencias, es decir, qué habilidades de pronto interpersonales deberíamos de nosotros mejorar, ¿no? Es decir, nos vamos a enfrentar a una, como mencionaba, una red de profesionales que de pronto están en el mismo nivel o de pronto también nosotros queremos llegar a conocernos, ¿no? Entonces, en su experiencia, 3 pasos o tres ideas para poder decir, de pronto sí me animo a hacer este famoso networking moderno, ¿no? Pues yo recomendaría algo que a mí me ha funcionado muy bien y que también cuando lo hemos ido poniendo en práctica con otros profesionales y otras empresas funciona bien. Lo primero, uno tiene que ser consciente de qué es lo que él puede aportar a los demás. Y, a ver, esto parece algo sencillo porque todo el mundo nos creemos que somos más guapos, más altos, más grandes y más simpáticos que nadie. Pero quizás en ese momento no solamente es hacer un autoanálisis, sino conseguir que haya otros que te den un feedback externo y que te digan, caramba, es que cuando tú me prestaste este servicio, cuando tú me diste esta recomendación, cuando tú llevaste a cabo este proyecto, a mí me gustó esto y esto de ti. Yo destacaría esto y esto de ti. Entonces, a partir de ahí, tener claro, volvemos a lo mismo, un buen diagnóstico de mis puntos fuertes y no está de más que seamos conscientes de cuáles son nuestros puntos a mejorar. Cuando tengo eso claro, tengo que elaborar, punto número 2, una historia que contar. Y una historia que contar no es bla, 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 bla. Tengo que tener mi historia para contar en 3 formatos. En un formato ultra corto, el pitch, que le llaman los ingleses, un formato medio, que es el speech, y un formato tipo presentación. Porque se nos van a presentar ocasiones y canales en los que vamos a tener 30 segundos, vamos a tener 3 minutos o vamos a tener 30 minutos o más.
Entonces, tenemos que tener nuestro mensaje preparado para que, pam, pam, en el momento en el que se nos dé una ocasión y un canal, que puede ser una presentación, que puede ser alguien que nos encontramos por la calle, que puede ser una entrevista radiofónica, que puede ser una conferencia como estamos nosotros, yo tenga algo que contar y que sea algo que esté alineado con lo que he visto antes, que es lo que yo sé, lo que yo valgo y en lo que yo te puedo aportar valor a ti. Pues primero saber qué es lo que voy a decir. Segundo, preparar ese mensaje. Y tercero, si seguimos confiando en todas estas personas en las que yo le he cambiado la tarjeta, que está muy bien, o en todas aquellas personas que yo conozco porque son los que tengo los teléfonos en mi celular, eso está muy bien, pero nos estamos quedando a la centésima o milésima parte de nuestra potencialidad. Aprendamos a utilizar redes sociales a un nivel profesional. Yo recomiendo Xing, LinkedIn, alguna otra que está saliendo ahora, pero fundamentalmente LinkedIn, que es la que más penetración tiene en el mundo. Pero aprendamos a utilizarla no simplemente para poner nuestro currículum vitae online. Eso es muy básico, es muy primitivo. Estamos desperdiciando la cantidad de posibilidades que tiene. Hay técnicas, hay estrategias, hay formas de conseguir que ese currículum se convierta en algo que te abra puertas, en algo que llame la atención si tenemos los puntos anteriores, nuestro mensaje y nuestro objetivo claro, y a partir de ahí establecer conexiones con gente que ni tan siquiera sabíamos que existían, con gente con la que ni tan siquiera hubiéramos pensado que podríamos llegar a conversar. Y esto es el networking moderno. Tener un objetivo, tener un mensaje y ponerlo en el canal adecuado. Gracias, Santiago. Creo que ha sido súper interesante esta conversación, literalmente digital, ¿no? Y que hemos aprendido muchos de estos dos temas que de pronto desconocíamos algunos y que creo que va a ser muy enriquecedor poder desarrollarlos en los dos cursos que usted estará facilitando a través de la UCA El Salvador e INSAFORP, ¿no? Entonces, creo que vamos cerrando acá, siempre agradeciendo a Santiago la disponibilidad y el tiempo y haberse sumado aquí a El Salvador y a la UCA por llevar este nuevo conocimiento, ese conocimiento que de pronto no ha venido tan presente en América Latina y a Centroamérica, ¿no? Entonces, la invitación está hecha para que usted pueda ir consultando y en el apartado de mensajería va a aparecer los detalles de estos dos cursos que Santiago va a estar facilitando desde España y que usted perfectamente puede participar desde sus herramientas digitales, ¿no? Agradecemos a Santiago el tiempo, esperamos encontrarnos nuevamente en un espacio de aprendizaje a través del canal del Centro de Formación Continua de YouTube y que también pueda animarse a participar y a ser un estudiante en esta formación que estamos lanzando en el 2021. Santiago, no me queda más que darle las gracias, el tiempo. Sé que es medianoche, creo, en España, así que un abrazo muy fuerte desde El Salvador y esperamos pronto volvernos a encontrar a través de una pantalla y también en algún momento presencialmente. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Diego y a tu equipo. Ha sido un placer y bueno, yo creo que ha valido la pena compartir con todos ustedes estos momentos. Por mi parte, encantado. Muchísimas gracias. Listo, un fuerte abrazo y que esté muy bien, Santiago. Igualmente. Estuvimos contigo durante todo el confinamiento, llevándote un poco del Centro de Formación Continua hasta tu casa. Ha llegado el momento de abrir las puertas nuevamente para seguir formando a los profesionales de ahora y ofrecer espacios adecuados para el desarrollo organizacional de su empresa o institución, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. El Centro de Formación Continua de la UCA El Salvador está abierto para atenderte.